Estamos en un tiempo donde nuestra vida tiene que ser edificada, donde tenemos que crecer, porque usted no se imagina, la humanidad ha crecido en maldad, pero también ha crecido en estrategias. Y si la iglesia constantemente no es mejorada y no es edificada, la iglesia puede ser engañada. Y es por eso que una semana atrás comenzamos una serie acerca de los hábitos, acerca de qué es lo que realmente un hijo de Dios tiene que hacer y qué es lo que realmente un hijo de Dios tiene que poner en práctica. Hablamos acerca del hábito de bendecir a otros, el hábito de ayudar al que no tiene, de sembrar. El domingo pasado hablamos acerca del hábito de vivir por fe, de el siempre confiar en su palabra, en su promesa. Y el día jueves hablábamos acerca del hábito de la administración. Y si usted no ha visto la enseñanza, usted puede verla, la puede ver en el Face y créeme que Dios va a hablar a su vida. Y hablábamos acerca del poder de la administración, la importancia de administrarnos. Dios nos enseñaba cómo antes de poder ser bendecidos o recibir un milagro financiero, aprendíamos que Dios te va a enseñar a administrarte. El poder de la administración, el poder de contar, de separar, de darle valor a lo poco. Y hoy quiero hablarte de un hábito que es mucho más importante que cualquier otro hábito. Es más, mientras yo estudiaba, yo sentía de parte de Dios que el próximo mes la serie que vamos a hablar va a ser acerca de la oración y acerca de la intimidad con Dios. Y yo creo que es un tiempo donde cada uno de nosotros tiene que formar hábitos. Es un tiempo donde cada uno de nosotros tiene que empezar a comenzar a formar los hábitos que tal vez en un principio iniciamos o perdimos, o tal vez otros nunca lo han hecho. Repite conmigo, nunca es tarde para comenzar un buen hábito. Y quiero darte en este día el rema de esta serie. Nunca es demasiado temprano para empezar un buen hábito. Y nunca es demasiado tarde para romper un mal hábito. Ese es el rema de nuestra serie de este mes. Nunca es demasiado temprano para empezar un buen hábito, pero tampoco nunca es demasiado tarde para romper un mal hábito. Y el hábito que quiero enseñarte hoy, te decía en un principio, Dios trae una palabra en este día, que al final de esa palabra, Dios te va a llevar a la mejor cita, ya sea romántica o que hayas tenido con alguna persona. Y es por eso que en esta mañana he titulado la enseñanza, no dejes de orar. Es el cuarto hábito, que nosotros tenemos que empezar a poner en práctica. Y creo que la oración para muchos es una palabra aburrida, para otros es una palabra que les cuesta poner en práctica. Y para otras personas es algo que no sabemos cómo podemos empezar a hacerlo. Pero quiero enseñarte en esta mañana que la oración es el medio más poderoso con que el hombre se puede comunicar con Dios. Vuelvo a repetirlo. La oración es el medio más poderoso que el hombre tiene para poder comunicarse con Dios. En otras palabras, la oración es importante en nuestra vida. Y si nosotros no tenemos una intimidad con Dios y no tenemos el hábito de buscar a Dios, quiero decirte algo, estamos en un gran problema. Y creo que algo que la iglesia ha dejado hoy en día es buscar la intimidad con Dios. Lo defino de esta manera. La oración es un privilegio que inicia con una necesidad.
Creo que muchos hemos buscado a Dios por una necesidad. Pero cuando entendemos el poder que hay en la oración y cuando entendemos el poder que hay en la intimidad, esa necesidad se convierte en un privilegio. Y todos nosotros tenemos el privilegio de poder buscar a Dios. Te doy un poco de historia. Sabemos que en la antigüedad o en la ley, el hombre no podía buscar a Dios. Y es parte de lo que voy a enseñar en la serie del próximo mes. Y sabemos que cuando la Biblia dice, y el velo se rasgó, cuando Jesús fue a la cruz, y dice, y el velo fue rasgado, tiene un porqué esa palabra. Y es porque en la ley o en la antigüedad el hombre no podía buscar a Dios. El hombre no podía tener una intimidad con Dios. Es más, solamente una persona podía buscar a Dios por un pueblo o una nación. El hombre no tenía una relación. El hombre no buscaba a Dios. No podía hacerlo porque, escuche, aquel hombre que buscaba a Dios en pecado podía morir. Pero cuando la Biblia dice, Jesús dice, y el velo fue rasgado, es decir, empezamos, Jesús da la pauta y dice, ahora sí, cualquier pecador o cualquier persona puede cambiar su vida mediante la oración. Es decir, cualquier persona ahora sí puede buscar a Dios mediante mi nombre. Y es un privilegio, repite conmigo, la oración es un privilegio que inicia con una necesidad. Y me encanta la Biblia porque es tan profunda. La Biblia habla de dos tabernáculos. El tabernáculo de Moisés y el tabernáculo de David. Y dentro del tabernáculo habían diferentes niveles donde el sacerdote podía entrar. Estaba el lugar santo en el tabernáculo de Moisés, pero también se encontraba el lugar santísimo, donde ahí en ese lugar únicamente podía entrar el sumo sacerdote. Pero me encanta cómo Jesús es tan específico en la intimidad. El tabernáculo de Moisés te decía, no puedes acercarte porque puedes morir. Pero el tabernáculo de David te decía, ven y acércate para poder buscar a Dios. El tabernáculo que Jesús da y nos dice, conmigo tienen la total libertad de poder buscar la presencia de Dios. Y quiero que tengamos esto presente. La oración es un tabernáculo. Pero hoy la iglesia está en una crisis espiritual. Hoy la iglesia está en una decadencia. Hoy la iglesia espiritualmente se encuentra en una crisis. Y escucha, hablamos de una crisis espiritual porque no hemos construido una vida espiritual. Lo vuelvo a repetir. Hoy los cristianos y hoy el evangelio se encuentra en una crisis. Repite conmigo, crisis. Y podemos hablar de crisis porque no hemos construido una vida espiritual. Y porque el hábito, el principio de la oración lo hemos dejado en poco. Y quiero enseñarte, iglesia, la oración es el fundamento para reconstruir tu vida. La oración es tan importante porque la oración es la base del evangelio. Sin oración no hay un evangelio puro. Sin intimidad con Dios no hay un evangelio real. Y es lo que en este día vamos a aprender. Vayamos a Mateo capítulo 6, versículo 5. Una historia que tal vez todos en algún momento hemos leído.
pero sé que el Espíritu Santo hoy va a traer una revelación fresca a nuestras vidas. Mateo capítulo 6, versículo 5 dice: cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parpadees de manera interminable como lo hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuestas solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Me encanta lo que Jesús empieza diciendo. Jesús enseña demasiado acerca de la oración, porque Jesús era un hombre de intimidad con Dios. Pero me encanta que empieza diciendo la Biblia. Mateo capítulo 6, versículo 5 dice: entonces, cuando ores, quiero que lo leamos junto a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Cuando ores, no hagas como los hipócritas. Dile al lado, no hagas como los hipócritas. Hay una película que se llama Split o Fragmentado. Y si puede poner la imagen, es una película donde todos conocen a alguien que se llama Patricia. Y este personaje es el mismo actor con diferente personalidad en una misma película. Un día era Patricia, otro día era un perro, otro día era un lobo, y tenía diferentes personalidades en una misma película. ¿Y qué tiene que ver este esquizofrénico con lo que Jesús dice? Jesús dice: tú cuando ores, no seas como los hipócritas. La palabra hipócrita significa un actor en escena. En otras palabras, Jesús dice: cuando oremos, no seamos hipócritas. Alguien que actúa y finge de acuerdo al escenario. Lo vuelvo a repetir. La palabra hipócrita, hipocresía, significa actor en escena. Repite conmigo, actor en escena. Entonces Jesús dice: cuando oremos, ya la pueden quitar, no seamos como los hipócritas. No seamos como los que son actores en escena, los que se adaptan al lugar donde están. En otras palabras, hipocresía es alguien que actúa y finge de acuerdo al escenario. ¿Y por qué Jesús menciona esto? Más adelante dice: cuando ores, no hagas como los hipócritas, quienes les encanta orar en público. ¿En dónde? En las esquinas de las calles. ¿Y en dónde? Iglesia, está acá conmigo. ¿En dónde? En las sinagogas. Repite conmigo, sinagogas. Y la palabra sinagoga significa casa de reunión. Y quiero que vayamos enlazando la enseñanza de Jesús. Jesús dice: cuando oremos, no seamos actores en escena, que les encanta orar en las calles y en la casa de reunión, en las sinagogas. Y escuche, sinagoga significa casa de reunión. Y dentro de esa reunión había un programa. En las sinagogas es donde los eruditos de la palabra, los sabios, se reunían y decía: no seas hipócrita, no seas un actor en escena. Y dentro de esa sinagoga existía un programa.
Lo primero que se hacía era la lectura de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, donde Dios dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu ser. Leían Deuteronomio. Posteriormente, en la sinagoga se paraba un hombre a hacer una oración por la reunión. Se leía la ley. Se leían los profetas. Es más, cuando Jesús entra al templo, cuando salió la historia y le dan el pergamino o el libro, Jesús lo abre y se abre en Isaías 61. Era en una sinagoga que Jesús estaba. Leían a los profetas. Posteriormente había un sermón y terminaba con una bendición. Pastor, ¿qué tiene que ver una sinagoga? Leían Deuteronomio, leían la ley, leían los profetas. Había un sermón y había una bendición. Jesús dice: tú cuando ores, no seas como ellos que aman orar en las sinagogas. ¿Sabes qué significa esto? Que aunque era algo para un supuesto crecimiento espiritual y se predicaba la ley, las sinagogas se volvió un espectáculo para demostrar quién tenía más espiritualidad. Ese es el contexto que Jesús dice: no seamos hipócritas, porque aman orar en las calles y en las sinagogas. Oraban y predicaban de una manera impactante. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Esta palabra, que para nosotros hemos caído como los fariseos. Hemos caído en lo vacío. Hemos caído en la hipocresía. Hemos fallado con el pecado de la hipocresía. En esas sinagogas se hacían demasiadas cosas, pero había un vacío. Porque Jesús dice, ellos les encanta orar. Les encanta hacer un espectáculo de quién es el más espiritual y quién sabe más de la palabra. Pero ¿sabes qué Jesús dice? Pero no hay una intimidad conmigo. Y creo que nosotros hemos caído en ese vacío. Jesús continúa diciendo: cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas. Todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Y muchas veces nos paramos en las esquinas y nos paramos en las sinagogas, pero nuestra vida está alejada de Dios. Y hoy el Espíritu Santo ha venido para decirte: vuelve a ese lugar secreto. Dale un fuerte aplauso a Jesús. ¿Por qué no oramos para continuar en esta mañana? Señor, te doy gracias en este día. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad y gracias por tu misericordia. Te pido, Señor, que tu presencia esté en medio de nosotros. Te pido, Señor, que tu amor esté, Señor, en nuestras vidas. Te pido tu amor, tu bondad y tu misericordia. Señor, que hoy sea tu palabra y no mi palabra. Que hoy sea tu Espíritu, Señor, ministrando a tu pueblo, Señor. Y que la gracia y el favor esté derramada sobre cada persona. Toda la gloria, toda la honra sea para ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén, iglesia. Escucha. Pues, escucha. Jesús dice: no nos paremos en las sinagogas y en las calles para que todos nos vean. Y muchas veces nosotros
tomamos este papel como este personaje, somos buenos actores en la sinagoga, pero tenemos una vida alejada de Dios. Decimos, Dios es bueno. Tenemos oraciones impactantes, mensajes impactantes, pero nuestra vida está alejada de Dios. El llamado que Dios te hace en esta mañana es el siguiente. Dios nos llama a ser transparentes y no a ser actores en escena. Ese es lo que Jesús le dice. Cuando oremos, no seamos como los hipócritas, no seamos actores en escenas, seamos transparentes. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque el lugar principal donde yo soy quien soy es el lugar secreto. Versículo 6. Pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces, tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. La gente no tenía una intimidad con Dios. La gente solamente iba a la sinagoga. ¿Sabes algo, iglesia? Dios no solamente te llama a que vengas a la iglesia. Dios te llama a que tengas una intimidad con Dios. Y creo que todos hemos caído en ese vacío. Entramos a las sinagogas, leemos Deuteronomio, leemos la palabra, oramos en la sinagoga, recibimos la palabra, somos bendecidos, pero no tenemos una intimidad con el Espíritu Santo. No tenemos una intimidad con Dios. Nos encanta asistir a la sinagoga, pero no asistir al lugar secreto. Y somos actores en escena. Es más, quiero decirte algo con temor de Dios. Si tú vienes únicamente a la iglesia y no estás buscando a Dios, quiero decirte algo, te estás engañando. Y nos estamos comportando como estos hombres en las sinagogas. ¿Sabes por qué, iglesia? El lugar más importante es tu lugar secreto. ¿No me escuchaste? El lugar más importante en tu vida es el lugar secreto. Porque en las sinagogas se paraban a demostrar quién tenía un nivel espiritual ¡guau! Y somos actores en escena dentro de las sinagogas. Nos paramos y damos un buen mensaje. Nos paramos y hacemos una buena oración. Y usamos palabra que ¡guau! La gente dice, ¡qué impactante! Porque la sinagoga se convirtió en un lugar para impresionar a la gente. Eruditos de la palabra. Oradores, wow. Jesús dice, esa no es la oración. Esa no es lo que yo estoy buscando. Esto es hipocresía. Eres un buen actor en escena. Dice, pero tú cuando ores, busca en la intimidad. Busca en lo íntimo. Ve a tu lugar secreto. Y muchas veces nosotros usamos oraciones elocuentes. Señor amantísimo Padre. Y oramos y la gente dice, wow. ¿Cómo ora? Ora como los ángeles. Y digo,
Que hay gente que hasta se toma foto aquí buscando a Dios, ¿no? O publica en sus redes saliendo de la intimidad con el Padre Celestial. Usamos oraciones elocuentes, pero quiero enseñarte lo siguiente. Una oración top no es una oración elocuente, es una oración transparente. En las sinagogas se hacían oraciones elocuentes, pero no oraciones transparentes. Y Dios en esta mañana te ha traído para enseñarte cómo podemos construir un lugar secreto. ¿No me escuchaste? Eso no le gustó, ¿verdad? Ay, pero si yo le dijera 10 pasos para tener un carro en una semana, entonces, wow, lo recibo, lo creo. Voy a hacer como que no lo dije. En esta mañana, el Espíritu Santo quiere enseñarte a cómo podemos construir un lugar secreto. Dile al lado, no seas Patricia. No seas un actor en escena. Split se convertía en Patricia, en animal. Hay que decir amén. Amén, lo creo, lo recibo. Hay que orar, sí. Pero no había una intimidad con el Espíritu Santo. Entonces la pregunta es, ¿cómo construir mi lugar secreto? Esa es la pregunta que hoy nos tenemos que hacer. Ya aprendimos. Jesús no quiere oraciones elocuentes en las sinagogas. Jesús no quiere hipocresía. Jesús quiere que cada uno de nosotros construyamos un lugar secreto. Entonces, ¿cómo podemos construir un lugar secreto? Número 1, cuando ores, no seas como los hipócritas. ¿Quieres que te diga algo? A Dios no lo vamos a impresionar. A Dios no se va a impresionar porque le diga, Señor, hoy hice esto, hoy hice aquello. Dios no es que no le interese. A Dios no lo impresionamos por esto. A Dios lo que busca de nosotros, Dios todo lo sabe, pero busca que nuestras oraciones sean genuinas. Sé genuino en tu vida de oración, porque es en lo secreto donde solo te encuentras tú y Dios. Y Dios está buscando una oración que salga de nuestro corazón. Dios no está buscando que nos paremos y lo queramos impresionar. Dios no está buscando eso, por eso Jesús inicia, no oremos como los hipócritas, como los que quieren impresionar, como los que usan palabras elocuentes. Dios no está buscando eso. Dios está buscando oraciones genuinas, oraciones verdaderas. Por lo tanto, cuando soy genuino delante de Dios, no tengo que fingir delante de los hombres. En las sinagogas se fingía delante de los hombres, pero Jesús dice, yo no quiero que finjan delante de los hombres, porque cuando soy genuino delante de Dios, no tengo que fingir delante de los hombres. Queremos impresionar a los hombres, que somos los más eruditos de la palabra, con palabras elocuentes.
Pero no tenemos que impresionar, tenemos que ser genuinos delante de Dios. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque cuando eres sincero en tu lugar secreto, Dios recompensa tu corazón afuera. Tengo una frase muy marcada en mi vida que la he aprendido durante este tiempo de ministerio. Aprendí a agradar a Dios y no a los hombres. En la sinagoga, ellos buscaban agradar a los hombres, demostrar su espiritualidad. Iglesia, usted no tiene que impresionarme a mí. Porque digo, muy aparte de querer impresionar, cuando alguien tiene una relación con Dios, se nota, se siente lo que transmite. Repite conmigo: cuando soy genuino delante de Dios, no tengo que fingir delante de los hombres. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Oraciones genuinas. El primer paso para construir un lugar secreto: no seas hipócrita. Sé genuino, sé verdadero. Número 2, Mateo capítulo 6, versículo 6 dice: pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto y cierra la puerta. Y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Y quiero que leamos una vez más. Pero cuando te pongas a orar, y quiero que lo leas conmigo, ¿qué dice? Entra en tu cuarto y cierra la puerta. En otras palabras, Jesús dice: cuando oremos, aléjate del ruido. Aléjate de lo que hace interferencia. Antes de orar, hay que preparar un lugar. Y para entrar a un lugar, hay que salir de otro. Jesús dice: a ver, y quiero aclarar algo en este día. Repite conmigo: intimidad es intimidad. Ciertamente, lo vamos a ver más adelante, la intimidad o el lugar no tiene que ver únicamente con un lugar, aunque es un lugar. Pero cuando hablamos de un lugar secreto, hablamos de un lugar en tu casa, en el lugar donde vives. Pero hoy en día hemos tomado la oración a nuestra conveniencia. Y escuchamos comentarios que dicen: no, yo oro mientras voy en el carro. Yo oro mientras trabajo. Y eso no es una intimidad con Dios. Eso es una acción de fe, de estar conectados. Pero no es una intimidad con Dios. Con todo respeto, y perdón por el ejemplo, sé que es horario de Chabelo todavía, pero pongo el ejemplo. Los que están casados y los que no, pero tienen intimidad, arrepiéntanse. No, bueno, sí. Pero alguien que está casado no tiene intimidad mientras va en el semáforo. ¿O sí? No, ¿verdad? No tienes una intimidad con tu esposo o esposa mientras trabajas. Eso no es intimidad. No se engañe, iglesia. Si yo oro todo el día, estoy orando mientras trabajo, o sea, hágalo. Es una opción de oración. Pero cuando Jesús habla de un lugar, repite conmigo: un lugar en mi casa. Lo tenía que decir. Porque muchos están engañados. No, yo estoy buscando a Dios. ¿Y cuándo oro? No, mientras voy manejando estoy orando.
Y tengo una intimidad. Y digo, no dudo que Dios no te hable mientras manejes, mientras trabajas, mientras te bañes. Dios te habla en esos momentos, pero digo, eso no es una intimidad. Jesús dice, cuando ores, cierra la puerta, apaga el ruido. Porque cuando vamos al lugar secreto, guardamos nuestro corazón. La pregunta que yo te hago en este día es, ¿qué ruido te rodea? El ruido, de los aplausos, de las críticas, de los problemas, del rechazo, de no puedo, de las voces incorrectas. Hoy te digo en esta mañana, apaga los ruidos que rodean tu vida, porque el lugar secreto es un lugar seguro. Y quiero decirte algo, si hoy te sientes inseguro, sin fortaleza, sin saber qué hacer, ve a tu lugar secreto. Si hoy te sientes desamparado, sin fuerza, sin dirección, sin fortaleza, hoy te digo algo, regresa a tu lugar secreto. En esta mañana he venido a decirte, regresa al lugar secreto, al lugar de intimidad que habías perdido. Y si tal vez nunca lo tenías, hoy te digo, construye un lugar secreto. Construye ese lugar. Apaga el ruido que te rodea. Porque Jesús fue al lugar secreto cuando lo aplaudían, pero también fue al lugar secreto cuando lo traicionaron. Para construir lugar secreto, número 1, oraciones genuinas. Número 2, apaga el ruido. Número 3, Mateo capítulo 6, versículo 6 dice, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará en público. Número 3, entra a un lugar donde solo estés tú y tu Padre. Repite conmigo, lugar secreto no es el trabajo, el elevador, ni el coche. Aclaro, lugar secreto es el lugar que tú has preparado en tu casa. Ese es el lugar. Jesús habla de un lugar físico y dice, cuando ores, cierra la puerta de tu cuarto. Y la palabra cuarto significa un closet o un lugar en una casa. Pero me encanta esta definición en el griego. En el griego significa lugar de almacenamiento. Cuarto, lugar de almacenamiento. En un granero, un cuarto es un lugar donde se guardan los alimentos. Por lo tanto, Jesús dice, métete a tu granero, es donde sale la provisión. El lugar secreto o mi lugar secreto es donde saldrá la provisión, la fuerza y la revelación que necesito. Me encanta porque Jesús dice, entra a ese granero, al lugar de almacenamiento, el lugar donde vas a encontrar todo lo que necesitas, el lugar donde voy a proveerte. ¿Se da cuenta la importancia de un lugar secreto? Porque es en el lugar secreto donde la iglesia va a encontrar provisión, va a encontrar revelación y va a encontrar la fuerza que necesitas. Iglesia, regresa al lugar secreto, regresa a la intimidad, regresa a ese lugar que dejaste abandonado. ¿Cuántas veces
hemos dejado plantado a Dios en nuestra casa. Cuando Dios te está esperando en ese lugar secreto. Y quiero declarar esto sobre la iglesia. Declaro que por la intimidad que estás teniendo, vienen tiempos de abundancia. Vienen tiempos de abundancia. Jesús le dice: entren a ese lugar secreto, a ese lugar de intimidad, a ese lugar de almacenamiento. ¿Y qué encuentras en un almacén? Lo que tú necesitas. Y en el granero significa lugar de almacenamiento. Y almacenamiento, lugar de provisión. ¿Sabes por qué no has encontrado la provisión en tu vida? Porque no estás yendo al lugar secreto. ¿Sabes por qué estás sin fuerzas? Porque no estás yendo al lugar secreto. Por eso hablamos de una crisis espiritual dentro de la iglesia. Pero también me encanta que la palabra crisis también significa una oportunidad para volver a comenzar de nuevo. Y creo que es un tiempo donde la iglesia va a retomar el hábito de buscar a Dios. No únicamente en la sinagoga, no únicamente en la iglesia, en el lugar secreto. Esta palabra y tu semana y tu día lo terminas en victoria cuando estás buscando el lugar secreto. Día de lado, ve a tu lugar secreto. ¿Cuál es tu lugar secreto, iglesia? ¿Cuál es ese lugar que has preparado para tu casa? Marcos capítulo 1, versículo 35 dice: a la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y se fue a un lugar aislado para orar. Lucas 5:16 dice: así que Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar. Pastor, pero yo no tengo. Vivimos todos amontonados, que hasta soñamos los mismos sueños. Me pasé. Bien, tal vez no tengas un lugar físico donde orar y buscar a Dios, pero sí puedes preparar un lugar donde puedes tener una intimidad con Dios. Sí puedes buscar un lugar donde puedes buscar a Dios. En los últimos meses, o en esta nueva casa donde estoy viviendo, mi lugar secreto se convirtió en la sala. Y créeme que es un lugar donde Dios me ha hablado mucho. Porque he aprendido en estos 5 meses que lo más importante y lo primero que yo tengo que hacer, ese es yo personal. Es más, lo primero que yo hago lo primero que hago cuando me levanto es buscar a Dios y de ahí escuchar una enseñanza o escuchar la Biblia. Y aprendí que la mejor manera de poder empezar mi día no es asistiendo al gimnasio. Porque yo me sentía top y elocuente diciendo: me levanto temprano para ir al gimnasio. Y estoy siendo sincero en este día. La mejor manera que tú puedes empezar tu día es buscando a Dios. Nos paramos temprano, nos levantamos para trabajar. Sí, porque tengo que trabajar y tengo que buscar la provisión. Cuando no has entendido que el lugar secreto es el lugar de almacenamiento. Y al lado, la mejor acción, dile, que tú puedes
hacer antes de empezar el día es buscar a Dios y escuchar su palabra. Volviendo a la enseñanza, si tal vez tú tienes un problema y no tienes un lugar donde orar y todos sueñan el mismo sueño, te digo algo, sé intencional. Busca un lugar, en el baño, en la azotea. Escuche, es mejor, si tú tienes ese problema, es mejor que piensen que te avientas una buena key. Sí, porque digo, ese va a ser tu lugar secreto y van a decir, ala, sí tarda bastante. Pero lo que no saben que ese va a ser tu lugar secreto. Que ese va a ser tu lugar secreto. Si tal vez tienes ese problema, busca hacer un lugar secreto. En el baño, en la azotea, en la cocina, no sé. Sé intencional. ¿Por qué te menciono esto? El valor del lugar secreto no es el lugar. Es Dios quien está en el lugar. Sí, porque tal vez la excusa puede ser, es que yo no tengo a dónde buscar a Dios. No es el lugar. Es quien está en ese lugar. Número 4. Número 1, repite conmigo. Oraciones genuinas. Número 2, ¿qué? A ver, ¿qué? ¿Cómo? Aléjate del ruido. Número 3, ora en lo secreto. Busca un lugar. Número 4, ora a tu Padre que está en el secreto. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque la oración es algo tan especial como la respiración. La oración para los hijos de Dios tiene que ser importante, o lo más importante. Lo más importante para Dios era la intimidad que tenía con su Padre. Jesús, dice la Biblia, que se alejaba. Es más, en la Biblia se escriben pocas oraciones que Jesús tuvo. Las dos más famosas, la oración con Lázaro y la oración en el monte, que se conoce como la oración de la transfiguración. Mateo capítulo 6, versículo 6. Pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Repite conmigo, en privado. No tienes que publicar que ya oraste. No tienes que tomarte una selfie aquí saliendo de la intimidad, no. Eso se llama hipocresía. No tienes que andar diciendo oré 10 horas, 5 horas. ¿Sabes por qué? El modelo de una oración real es 90% de oración es privado, el 10% de oración es público. Jesús dice, cuando oremos, busquemos a Dios en lo secreto. Muchos estamos secos, como ese río que se secó, o como esa planta que se marchitó. Pero es un tiempo, iglesia, de volver a buscar a Dios en lo secreto. ¿Sabes por qué, iglesia? Dios recompensará lo que haces en el secreto y no lo que haces en público. Dios va a recompensar lo que estás haciendo en lo secreto y no lo que haces en público.
Volvamos a ese lugar secreto. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque los que están en el lugar secreto no serán avergonzados. ¿No me escuchaste? Los que están en el lugar secreto no serán avergonzados. Iglesia, es un tiempo para volver a ese lugar secreto. Dice, y el Padre que está en lo secreto va a recompensarte en público. En otras palabras, aquellos que están buscando en lo íntimo nunca serán avergonzados. Es un tiempo de volver. Es un tiempo de regresar. Es un tiempo de construir un lugar secreto. Y número 5. Y quiero enseñarte en este día, porque en los últimos días, meses, he escuchado muchas cosas. Dios me dijo, Dios esto. Y creo que es importante hablarlo en esta mañana. Número 5. Aprende a escuchar la voz de Dios. Y me he dado cuenta en los últimos tiempos, o días, perdón, que muchos no saben escuchar la voz de Dios. Y si no sabemos escuchar la voz de Dios, seremos engañados, iglesia. Hoy en día es tan fácil pararse y decir, oye, Dios me dijo. Dios me dijo que hicieras esto. Dios me dijo que hicieras aquello. Iglesia, la Biblia dice que no impongamos las manos con ligereza. Pero también imponer las manos con ligereza significa no hables a la ligera. Porque hoy en día todo el mundo se cree pastor. Y yo no estoy diciendo que Dios no pueda hablarle y que Dios no hable. Creo que Dios habla en nuestras vidas. Pero si no aprendes a escuchar su voz, serás engañado. Y te voy a ser sincero y franco en este día. Cuando alguien viene a decirme, es que Dios me dijo. Porque me parece que cuando te van a decir, te quiero contar algo, pastor, que Dios me dijo. Lo primero que hacemos es poner eso en un filtro. Porque hemos aprendido. Es más, crea una profecía. Eso es bíblico. La Biblia dice, cree en los profetas y seréis prosperados. Pero antes de, cuando alguien me da una profecía, lo primero que hago es ponerlo en el filtro. Y cuando hablo en el filtro, es el filtro de la confirmación. Y quiero enseñarte, repite conmigo, el enemigo es astuto y confunde. Discierne, iglesia. Porque no todo el que te diga que viene de Dios es de Dios. Quiero darte un spoiler de lo que vamos a hablar en la próxima serie. Saliéndome un poco de la historia. 2 de Samuel capítulo 24 versículo 1. Escucha lo que dice. Una vez más, la ira del Señor se encendió contra Israel. Así que el Señor incitó a David a contar el pueblo, así que el Señor incitó a David contra el pueblo al decirle, hazle un censo de Israel y de Judá. Entonces el rey les ordenó a Joab y a los capitanes del ejército que lo acompañaban, vayan por todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Bersaba, y hagan ¿qué? Un censo militar, para que yo sepa cuántos pueden servir en el ejército.
Y quiero que leamos entre líneas. ¿Cómo dice? Una vez más, ¿qué dice? ¿Y qué dice? ¿Quién? El Señor. Cuando alguien te dice, siento de parte de Dios, pregúntate, ¿qué Dios? ¿Jezabel? ¿El señor diablo? ¿Qué Señor? ¿Y qué Dios me está hablando? La pregunta que yo te hago es hoy, ¿estás seguro que fue Dios? Sí, porque mucha gente viene y yo soy muy respetuoso. A veces parezco que soy un poco nórdico, frío, y cuando, pastor, ¿y qué piensa usted? Dios me dijo. Bueno, yo tengo un principio que dice, bueno, si Dios te dijo, pues, ¿qué le preguntas a este pobre mortal? ¿Qué puedo decirte si tú ya vienes a decirme, es que Dios me dijo que me vaya a otro lugar? Bueno, si Dios te dijo, pues yo no voy a ir en contra de Dios, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pero la pregunta que sí te voy a empezar a hacer es la siguiente. ¿Estás segura o seguro que fue Dios? ¿Por qué te hago esta pregunta? Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Satanás conspiró contra Israel e indujo a David a hacer un censo del pueblo. Por eso David le dijo a Joab y a los jefes del pueblo, vayan y hagan un censo militar que abarque desde Bersaba hasta Dan, y tráiganme el informe para que yo sepa cuántos pueden servir en el ejército. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que Dios se enojó con David. ¿Y cómo Dios se enoja con David? Si el Señor le mandó a hacer un censo. Porque no fue Dios, fue el enemigo que conspiró. El fundamento de que no fue Dios lo encontramos en Éxodo capítulo 30, versículo 11. El Señor habló con Moisés y le dijo, cuando hagas el censo y cuentes a los israelitas, cada uno deberá pagar al Señor rescate por su vida, para que no le sobrevenga ninguna plaga durante el censo. Cada uno de los censados deberá pagar como ofrenda al Señor 6 gramos de plata, que es la mitad de la tasación oficial del santuario. Todos los censados mayores de 20 años deberán entregar esta ofrenda al Señor. El fundamento es un solo hombre solo tenía derecho a contar o hacer un censo de lo que le pertenecía. Israel no le pertenecía a David. Solo Jehová tenía el derecho de hacer un censo y contar, y David lo hacía, debería ser ordenado por Dios. Por eso Dios se enoja con él. Quiero enseñarte que la voz de Dios siempre trae respaldo, pero sobre todo trae confirmación. Quiero que te voltees cuando David le preguntes, ¿qué Señor te está hablando? Discierne. Porque es tan fácil hoy en día venir a decir, Dani, Dios me dijo. Dios me lo dijo. ¿Qué Dios te dijo? ¿Qué Dios te habló? Discierne, iglesia. Discierne la palabra. Discierne lo que te están hablando. Discierne, iglesia. ¿Quién te está hablando? Termino con esto. Cuando aprendes a escuchar la voz de Dios, ¿en dónde? La aprendes a escuchar en todas partes. Dale un fuerte aplauso a Jesús. La aprendes a escuchar
en todas partes. Tenemos una vida alejada de Dios y no hemos aprendido a escuchar la voz de Dios. Aprende quién te habla, iglesia. Porque hoy muchos están siendo engañados por algo que viene de parte de Dios, pero no es Dios. Número 5, y termino con esto. Hay recompensa por buscar a Dios en el lugar secreto. Mateo capítulo 6, versículo 6. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. La recompensa de Jesús fue la sabiduría en la oración. En Juan capítulo 7, versículo 53, le traen a una mujer adúltera. La Biblia dice que que todos se fueron y Jesús fue a buscar la intimidad con Dios. Versículo 8 al 7 dice: pero Jesús se fue al monte de los olivos. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa a Jesús para tener de qué acusarlo. Pero repite conmigo: Jesús recibió sabiduría. Dice: pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel que de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Jesús recibió sabiduría para resolver un problema. Hoy en día, y no está mal, pero estamos buscando una sabiduría externa, cuando en el lugar secreto está la verdadera sabiduría. Y buscamos la sabiduría externa. ¿Sabe por qué? Porque no queremos doblar rodillas. Queremos lo fácil, queremos lo práctico. Pero ¿sabes algo, iglesia? En el lugar secreto hay sabiduría y discernimiento. Marcos 1:35 dice: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Quiero declarar sobre tu vida la segunda cosa en esta mañana. Declaro que Dios te va a revelar pasos específicos que tienes que dar, puertas específicas que tienes que tocar. Dios va a darte respaldo sobrenatural. Dios va a recompensar tu lugar secreto. Pastor, pero he buscado a Dios muchas veces. He orado por mucho tiempo. He orado extensamente. Hoy siento de parte de Dios decirte esto: no se trata del resultado por el cual estás orando. Ese tiempo que has estado buscando a Dios se trata para que dependas más de Él. Porque hay gente enojada que dice: he buscado a Dios, he orado, he clamado y no recibo la bendición. Te digo de parte de Dios algo: no se trata de la recompensa, se trata que dependas más de Él. La prueba nos lleva a doblar rodillas, y aunque Dios no te dé la respuesta que estabas buscando, quiero decirte algo, iglesia: pasaste la prueba. Porque la prueba era
que vivieras por todo lo que sale de la boca de Dios. Iglesia, la intimidad con Dios no se trata del maná, se trata de la intimidad que teníamos con Él. No, iglesia, no busques a Dios por los milagros, porque esa no es la meta. La meta es estar íntimamente con Él. Hemos buscado a Dios por mucho tiempo, no has entendido. La meta no es el maná ni la respuesta. La meta es que dependamos de Dios, que dependamos de todo lo que sale de la boca de Dios. No has entendido. No busquemos a Dios por los milagros, porque esa no es la meta. Quiero usar una segunda historia. Dile al lado, es tiempo de intimidad. Es tiempo de buscar más a Dios. En 2 de Samuel, no tenemos tiempo para ir. En 2 de Samuel, Dios dice, Dios nos enseña en su palabra que David, en lugar de ir a la guerra, se quedó ¿en dónde? En su casa. Pero un día, dice la Biblia, que David se asomó a la ventana y vio una mujer hermosa que se estaba bañando, llamada como Betsabé. Los tiempos que hoy estamos viviendo son tiempos de guerra. Y dice la Biblia que David, por quedarse en casa, pecó. No es un tiempo para estar en casa. No es un tiempo para andar papaloteando. Les digo algo, no es un tiempo para andar pachangueando. No es un tiempo para relajarse, es un tiempo de guerra. ¿Y sabes por qué muchos están siendo engañados? Están tibios espiritualmente. Porque en lugar de estar en la guerra, están en casa. Es tiempo de guerra. Es tiempo de intimidad. Es tiempo de buscar a Dios. David se queda en casa y fue engañado. Porque no es un tiempo para quedarse en casa. No es un tiempo, iglesia, para bajar la guardia. Es un tiempo de guerra. Y aquellos que no están en la guerra, cuidado. Cuidado. Porque un día puedes asomarte a la ventana y vas a ver la tentación. Tiempo de guerra. Me ministra. Tiempo después, 2 de Samuel está antes que Salmos. Me ministra la oración de David, Salmos 27. David dijo: Dios mío, solo una cosa te pido, solo una cosa deseo. Déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida, para contemplar tu hermosura y buscarte en oración. Cuando vengan los tiempos difíciles, tú me darás protección, me esconderás en tu templo, que es el lugar más seguro. Hoy hay cristianos tan tibios, indiferentes a la iglesia, indiferentes a la oración. Llegan tarde, no buscan a Dios, están en la pachanga. No es un tiempo de fiesta.
Y no me lo tome religiosamente, no me lo tome a mal, pero cuando me refiero a un tiempo de fiesta, me estoy refiriendo, estamos más enfocados en las cosas externas que en las cosas eternas. Imagínate David. Es como David estaba delante de Dios y le dice: Señor, solo una cosa te voy a pedir, y es estar en tu templo y en tu presencia. Es como si viniera Bill Gates, y los que no conocen que Bill Gates es el primo del Chapulín Colorado, y le dijera y te pregunte: Carlos Slim, María, Olga, Noemí, Valeria, ¿qué quieres? No, pues yo quiero un carro, yo quiero una casa. O sea, imagínate que Carlos Slim, de los hombres más ricos, te preguntara: ¿qué quieres? Lo que tú quieras, yo lo voy a hacer por ti. Dios le pregunta a David: David, ¿qué quieres? Solo una cosa te pido, es estar en la presencia de Dios y en tu casa todos los días de mi vida. Repite conmigo: prioridades. Jesús habla de dos mujeres, Marta y María, hermanas de Lázaro. Jesús visita a esas mujeres y dice la Biblia que María había escogido la mejor parte, y era estar en la presencia de Dios. Marta estaba afanada por todo lo externo, lo irrelevante, el quehacer de la casa. Cuando tú buscas a Dios, entiendes sus planes y sus propósitos. Y por lo que la historia dice, María había entendido que la prioridad era Dios, que era Jesús, perdón. Jesús le responde: Marta, Marta, afanada y turbada, ¿no te has dado cuenta? María ha escogido la mejor parte. Cuando Lázaro muere, aparentemente Jesús llega tarde. Y dice la Biblia que la primera que salió a reclamarle a Jesús, ¿quién fue? Marta. ¿Qué me enseñan esas dos historias? Quien no tiene una intimidad con Dios siempre va a buscar reclamarle a Dios, siempre va a cuestionar a Dios. Pero María había escogido la mejor parte. Es un tiempo de guerra, es un tiempo para meternos con Dios, es un tiempo para buscar más de Dios, es un tiempo de construir un lugar secreto. Termino con esto. Es incoherente no tener tiempo para Dios y querer pasar una eternidad con Él. Es incoherente. Todos queremos la eternidad. ¿Y sabe qué va a haber en la eternidad? En la eternidad no es que vamos a estar cotorreando. En la eternidad, ¿sabe qué vamos a hacer? Adorar y buscar a Dios. Pregunta de lado: ¿estás listo para la eternidad? El hábito se empieza a construir aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Incoherentes no tener tiempo para Dios y querer pasar una eternidad con Él. Es un tiempo de volver, iglesia. Es un tiempo de regresar. Vuelve a tu lugar secreto. Vuelve a esa intimidad. Y si tú hoy me dices: reconozco
que ni siquiera tengo un lugar secreto, que lo he perdido, que me he quedado en casa en lugar de estar en guerra. Quiero que a la cuenta de 3, si tú me dices, yo quiero construir ese lugar secreto. Es más, el Espíritu Santo me muestra cómo mucha gente ya está pensando en qué lugar de tu casa será el lugar secreto. A la cuenta de 3, ven acá adelante. 1, 2 y 3. Derramo mi corazón. Vamos, ven acá adelante. Delante de ti, Jesús, y traigo mi perfume. Y dile: hoy te quiero ungir. Derramo mi corazón delante de ti. levanta sus manos en esta mañana, Jesús, y beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán de mí, y beso tus pies. otra no, vamos, sí. Delante de todos, solo quiero verte sonreír, Jesús. Quiero que repitas conmigo en este día: Padre Celestial, te pido perdón y reconozco que te he fallado, porque únicamente he venido a la iglesia, pero no hay un lugar secreto. Señor, en esta tarde, delante de tu presencia, hago un pacto de construir un lugar secreto, un lugar íntimo. Vamos a hablar con Dios en este día. Y vuelve a este lugar. Vuelve a esa intimidad. Eso que perdiste, eso que dejaste. Estamos enfocados en muchas cosas, en lo externo y no en lo interno. Como la primera vez que me enamoré de ti, no me pude resistir. Nos hemos enfriado. No me pude resistir, como la primera vez que me enamoré de ti. Enamórame más, enamórame más. Muchos se tienen que enamorarse una vez más de Dios, Como la primera porque Dios dejó de ser una prioridad. que me enamoré de ti. No me pude resistir, no me pude resistir, como la primera vez que me enamoré de ti. Enamórame más. Tienes que enamorarte de Él. Enamórame Dile: Señor, más. Enamórame, quiero enamorarme de ti. Enamórame más, enamórame más, enamórame
más. Es que enamorarte más de Él. Apasioname más, apasioname más, apasioname. Levante sus manos en alto. Con lazos de amores, tú me tomas. Padre, yo oro en este día Tú me abrazas para que tu iglesia con amor eterno. regrese a ese lugar íntimo. Con lazos de amores, Regrese a esa intimidad. tú me abrazaste. Iglesia, es un tiempo de guerra. Como la primera vez, me enamoré de ti. Hoy el Espíritu Santo está poniendo ese fuego en tu corazón. Como la primera vez, me enamoré de ti. Enamórame. Está poniendo ese fuego en tu corazón. Levante tus manos y adore por un momento más. Enamórame más, enamórame más, enamórame más, enamórame más. Dile, Enamórame más, apasioname más, apasioname más. Señor, oro para que esta palabra no regrese vacía, Señor. Y que tu pueblo y que tu iglesia regrese a ese lugar secreto.